Muchas personas, al ver el trabajo de las simples limpiadoras o enfermeras en el hospital, las miran con desprecio. Aunque desde pequeños nos enseñan que todos los trabajos son buenos y todas las profesiones son importantes, algunos incluso se las arreglan para soltar alguna frase hiriente, como, si no tuviste la inteligencia para obtener una educación y trabajar en un trabajo normal, no hay nada de qué quejarse. Hay personas que, por principio, no respetan el trabajo de las limpiadoras. Caminan intencionadamente sobre el suelo recién fregado, tiran basura directamente al suelo y piensan, ¿y qué? A ella le pagan, que haga su trabajo. Así es, claro, pero ¿por qué comportarse de manera tan grosera? La persona ya ha hecho su trabajo por el que recibe un salario, ha limpiado todo. Y tú ensucias deliberadamente. Nadie en el mundo tiene la obligación de limpiar después de ti. La próxima vez que te encuentres con una limpiadora en su trabajo, no te apresures a pisar sobre el suelo limpio con zapatos sucios. Pide disculpas si rodea por el borde, si no puedes esperar o realmente necesitas pasar. Además, la vida muestra que no siempre las limpiadoras son mujeres a las que les falta inteligencia. Puede que en su casa tenga a una madre enferma o un hijo, y que le convenga ese horario y tiempo libre. Así, por ejemplo, ocurrió en el caso de nuestra heroína, Amanda, de quien trata la historia de hoy. Ciertamente no le faltaba inteligencia, pero se vio obligada a trabajar como limpiadora. Además, Amanda tenía educación superior. Vamos a contar todo en orden. Conozcan a Amanda, la hija de un millonario, o tal vez incluso de un multimillonario, en resumen, la persona más rica de nuestra ciudad, John. Amanda desde pequeña vivió como una reina, sin necesidades. Lo único que le faltaba era el cuidado materno. Así sucedió que la esposa de John, la madre de Amanda, murió al dar a luz. La mujer le dio vida a su hija, pero ella misma dejó este mundo. Lamentablemente, eso a veces sucede. Ni una clínica privada costosa ni un equipo de médicos supercalificados pudieron lidiar con la complicación que surgió durante el parto. El parto es un proceso extremadamente difícil y peligroso. Por mucho que te prepares, por mucho que pagues a los médicos, una pequeña cosa puede causar consecuencias irreversibles. La madre de Amanda ni siquiera tuvo tiempo de sostener a su hija en brazos. Se fue en cuestión de segundos, una ruptura de la aorta cerebral. ¿Quién podría imaginar que tenía una aneurisma? Estas cosas, desafortunadamente, no siempre se pueden diagnosticar de antemano. Su problema solo se conoció en el momento de la tragedia. Fue un milagro que ella hubiera podido llevar a su hija en su vientre. Pero la madre se fue, y John se quedó solo con un pequeño bulto chillante. Y desde el primer segundo, odió a ese niño, tan pronto como le dijeron que su esposa ya no estaba. Pero apenas tomó a la niña en brazos y vio su nariz arrugada, todo el odio se evaporó de inmediato. John no creía demasiado en los resultados de la ecografía y en secreto esperaba que le naciera un hijo. Soñaba con llamarlo en honor a su abuelo, Adán, esperaba la llegada de Adán. John quería transmitirle todo su negocio, para continuar el legado que había comenzado su abuelo, el mismo Adán. Y así, en lugar de un heredero, nació una niña. Y junto con esto, se desvaneció la esperanza de tener otro hijo, ya que su esposa ya no estaba. John, siguiendo la tradición, no se molestó en inventar nada nuevo y llamó a su hija Amanda. Esperaba a Adam, pero recibió a Amanda. Pero bueno, también se puede vivir con eso. John crió a su hija en las mejores tradiciones, con tutores, bailes de gala y las instituciones educativas más prestigiosas. Amanda recibió su educación en el extranjero.
A los 22 años, ya estaba lista para asumir el control del negocio familiar y enviar a su padre, si no a la jubilación, al menos a un puesto de consultor. Pero, a pesar de su brillante educación, Amanda carecía por completo de vanidad. A pesar de todas sus cualidades, no era en absoluto una chica de oro consentida que abre las puertas de cualquier oficina a patadas. Sorprendentemente, la joven resultó ser suave, flexible, tranquila y comprensiva. No tenía prisa, su padre aún era joven y estaba completamente capacitado para gestionar los asuntos. Decidió que por ahora observaría, adquiriría experiencia y se familiarizaría con la especificidad. Después de todo, trabajar y gestionar en el extranjero y en su país natal eran significativamente diferentes. No había necesidad de que Amanda se apresurara a hacer carrera, ya que no llegó de la calle. Era la única hija del propietario y tarde o temprano toda la herencia sería suya. Se podría decir que ya había nacido en el escalón más alto de la escalera profesional. Así que no había sentido de urgencia en absoluto. Además, Amanda ya se había enamorado. Mark resultó ser un excelente joven, afortunadamente del mismo círculo. Era el hijo de uno de los socios de John. Los presentaron en la infancia, cuando ambas familias se reunían en el extranjero. Entonces, los padres bromeaban, cuando crezcan, los casaremos y uniremos los negocios. Haremos una fusión familiar, pasaremos los asuntos a los jóvenes, y nosotros nos iremos a jubilarnos, nos estableceremos a la orilla del lago y pescaremos. En su infancia, Amanda estaba horrorizada por Mark, especialmente por su nombre. ¿Qué es ese nombre?, decía ella entonces. Sin embargo, tras regresar del extranjero en una recepción que organizó su padre, no pudo apartar la vista del apuesto joven. ¿Quién es?, preguntó Amanda a su padre. Ese es el mismo del que te apartabas en la infancia, sonrió John. Mark resultó ser galante, educado y considerado. Los jóvenes comenzaron a salir, y su relación poco a poco se convirtió en un verdadero amor. Al final, Amanda se enamoró de él hasta el punto del desmayo. Así que ahora, en cualquier caso, no estaba pensando en gestionar la empresa, soñaba con casarse. Amanda quería convertirse en la esposa de Mark, tener un montón de hijos y luego pensar en el negocio. Sobre todo, si el acuerdo de fusión entre los padres seguía en pie, probablemente sería Mark quien dirigiera todo como cabeza de familia. Amanda disfrutaría enormemente dedicándose a la casa y la crianza de los niños. Probablemente todo habría sido así, si no hubiera aparecido Britney en sus vidas. Después de la muerte de su esposa, John se mantuvo firme durante muchos años, y ni siquiera consideró la posibilidad de un nuevo matrimonio. Es posible que en su vida hubiera mujeres, pero nadie lo había visto nunca en público con alguien. John se convirtió en un soltero empedernido con una reputación impecable. Sin embargo, con el tiempo, al ver a su hija adulta, recordó su juventud y de repente se dio cuenta de que aún no era tan viejo. Mientras Amanda y Mark no habían tenido la oportunidad de hacerlo abuelo, John decidió aprovechar su oportunidad. Todo ocurrió como dice el viejo refrán: canas en la barba, demonio en el costado. Ni las súplicas de su hija ni la opinión de los demás tenían influencia sobre él. John repetía una y otra vez, tenía derecho a ser feliz, y nadie debía entrometerse en su vida. Aquellos que intentaban convencerlo de lo contrario eran anotados en su lista de enemigos. Poco a poco, casi todos sus seres queridos se alejaron de él. Después del compromiso, Amanda se mudó a la casa de su padre junto con Mark, y quedaba menos de medio año para su boda. Pero entonces, John decidió adelantar a su hija en su carrera, casarse con Britney antes,
para que en la boda de Amanda pudiera aparecer ya como un marido y una esposa, es decir, como un padre y una segunda madre. No una madrastra, sino precisamente madre, como él insistía. Britney solo era 5 años mayor que Amanda. Esto era lo que más incomodaba a todos, no tanto el hecho de que decidieran formar una familia, sino la diferencia de edad. Juzguen ustedes mismos, ningún jubilado con una pensión de miseria se encuentra con su amor en una joven que es 40 años más joven que él. Y ninguna joven se casa con un hombre mayor que vive en una habitación de un piso compartido. El amor, como se ve, es una cosa extraña. Viene de manera selectiva, solo a aquellos que tienen negocios, villas, yates y dinero. Ion, por supuesto, no era aún un anciano decrépito, pero la diferencia de edad de 25 años incomodaba no solo a los demás, sino también a Amanda misma. Sin embargo, su padre no escuchaba a nadie. Ante sus ojos llevaba lentes de color rosa y en sus oídos, plátanos. Se casaron y fueron muy felices, exactamente un mes, que pasaron en las Canarias. Al regresar a América, la joven y hermosa Britney demostró ser una mujer legalmente informada. No preguntes cómo, pero solicitó el divorcio y dejó a John prácticamente sin nada. El hombre enamorado cometió un error fatal, en su apresuramiento por convertirse en el esposo de una mujer tan hermosa, firmó un contrato matrimonial sin leerlo, convencido de que era una formalidad estándar. Durante varios días después de esto, John deambuló por la casa en completa desolación, sin entender cómo había podido perderlo todo. ¿Cómo pudo ser tan ciego, ingenuo y estar tan deslumbrado? Incluso eso fue un completo fracaso. Tendría que desocupar su casa en 2 semanas. ¿Desocupar? ¿A dónde? ¿A dónde iba a ir? De repente se había vuelto pobre y desprotegido. ¿Dónde viviría ahora? ¿Bajo un puente? Dios mío, qué vergüenza. Lo encontraron en la oficina. John se quitó la vida, dejando una nota de disculpa a su hija. Amanda no podía calmarse. No entendía por qué papá había hecho eso. ¿Por qué la había dejado sola en este mundo? ¿Acaso no le habrían ayudado Mark y Amanda? Después de todo, él podría vivir con ellos, ya quedaba muy poco tiempo hasta la boda. Amanda lloraba en el funeral de su padre, llena de dolor y desesperación, sin saber la decepción que la esperaba en el futuro. Cuando se dio cuenta de que no quedaba nada después de John y que no había nada que heredar, ella también quedó desnuda y pobre. Mark rompió sin piedad el compromiso. Una novia pobre no encajaba en una familia rica. ¿Dónde se había ido su galantería y cortesía? Simplemente la echó de su casa a la calle. ¿Y dónde va a dormir la mendiga que se ha convertido Amanda? ¿Qué iba a hacer? Amanda alquiló un departamento, pero el dinero en su cuenta se estaba agotando, ya era poco. Su padre no consideraba necesario ahorrar para su hija. ¿Para qué? La hacienda podría considerarlo ocultación de ingresos. Además, ella era la única hija. Pronto Amanda se dio cuenta de que si no encontraba trabajo, acabaría bajo un puente. Nadie alquilaría un departamento gratis. Intentó encontrar la felicidad en una u otra compañía. Enviaba solicitudes y currículos. Pero en ningún lugar la esperaban, a pesar de su brillante educación. Todo se hizo evidente. Antes, Amanda era la hija de un hombre rico y ahora no era nadie. No estaba su padre y tampoco su influencia. Eso significaba que sus diplomas y certificados ya no interesaban a nadie. No necesitamos personas sin experiencia, le decían con ironía. El único lugar donde la aceptaron sin problemas fue como limpiadora.
Allí a nadie le importaba su educación ni de quién era hija. Solo necesitaban que moviera la fregona y manejara el trapo con destreza. Eso era todo. Amanda eligió un hospital infantil. Al menos allí no estaba tan sucio. Y limpiar entre niños era mucho mejor que en un baño público en una estación. No se sentía avergonzada de su trabajo y no se sentía humillada. A Amanda le encantaban los niños, e incluso en su papel de limpiadora podía comunicarse y hablar con ellos. Debería haber estudiado para ser educadora o maestra, pensaba. Entonces podría haber trabajado en un jardín de infantes o en una escuela. Pero, lamentablemente, tenía una educación completamente diferente que no le servía de nada, salvo en la empresa de su padre, que ya no existía. Todo esto parecía tan lejano, como si fuera de alguna vida pasada. Sin embargo, ser limpiadora no resultó ser tan malo. Tenía mucho tiempo libre que pasaba con los niños en el hospital. Una cosa era mala, el salario era bajo, y tuvo que mudarse de un departamento alquilado a una habitación en un piso compartido. Así fue como nuestra princesa se encontró en una situación desesperada, con el corazón roto, sin padre y sin medios de subsistencia. Casi de la noche a la mañana, la vida de la pequeña princesa de papá se dio vuelta y se convirtió en una especie de sueño terrible y desolador. Ahora Amanda vivía en un gran apartamento compartido, donde cada rincón estaba ocupado por las pertenencias o las personas de alguien. Su espacio personal se limitaba a una pequeña habitación que podía usar para sí misma. La habitación era solitaria y desoladora, con una pequeña ventana que daba a la calle, donde no había nada atractivo ni reconfortante. En lugar de ser la dueña de una empresa, Amanda ahora trabajaba como limpiadora en un hospital, donde no solo tenía que limpiar, sino que a veces también debía cuidar de los enfermos. El trabajo era duro y agotador, y Amanda a menudo regresaba a casa cansada y decepcionada. Pero lo que más la agotaba no era la carga física, sino la carga moral. Había tantos niños enfermos en el mundo. Cada día era igual al anterior. El día de Amanda comenzaba temprano en la mañana, cuando salía de casa y se iba caminando al trabajo, ahorraba dinero en transporte. Su camino pasaba por cercas y muros que la separaban de las zonas más ricas de la ciudad. Su ropa desgastada y su apariencia cansada la hacían pasar desapercibida para los demás. Sus amigos habían dejado de comunicarse con ella, ahora ya no cumplía con su estatus. Las únicas personas con las que Amanda mantenía algún contacto eran sus colegas del hospital. Durante los descansos, charlaban brevemente, pero todos eran igualmente pobres y estaban tan cansados como ella. Sus conversaciones se limitaban a discutir trivialidades de la vida cotidiana, la comunicación no traía alegría. La vida de Amanda se había vuelto aburrida y desoladora. Un día en el hospital. Un día notó en una de las salas a una niña pequeña de unos 5 años. Amanda no la había visto antes, probablemente la niña había sido traída recientemente. A simple vista, el niño se veía muy enfermo y descuidado. Estaba acostada en una cama sin sábanas. Su cabeza apenas se sostenía sobre la almohada y la niña estaba descuidadamente cubierta con una manta vieja y desgastada que parecía más un trapo. Su rostro se veía pálido con un tono azulado, lo que indicaba fiebre y, probablemente, dolor. Sus ojos estaban cerrados y sus labios estaban secos y apretados. La niña respiraba con dificultad, inhalando aire a través de su nariz congestionada. Su cabello estaba trenzado de manera descuidada, probablemente hace unos días. En su cara y las mangas de su ropa había manchas de suciedad.
Su ropa parecía desgastada y sucia, con trozos de tela rasgados que colgaban como testigos de los tiempos difíciles que había atravesado. Sus manos y pies parecían débiles y apenas se movían. Su apariencia hablaba de que pertenecía a aquellos a quienes la vida había convertido en parias, igual que Amanda se había convertido ahora. El entorno de la sala solo intensificaba la tristeza, todo se veía incómodo y pobre, subrayando la desesperada situación de la niña. La sala era pequeña, con paredes beige y estantes vacíos decorados con imágenes de juguetes infantiles. La iluminación era irregular y fría, porque o una de las lámparas de luz diurna estaba rota o había problemas con la electricidad en el hospital. El suelo era de madera vieja, con grietas visibles. En el suelo y en las paredes estaban esparcidos o colgados varios objetos de atención médica, postes de infusión, máscaras de oxígeno, termómetros y otros instrumentos. Parecía más bien un trastero lleno de trastos. En la sala había varias camas destinadas a los enfermos. Sin embargo, todas estaban vacías. En otras salas, los niños estaban en condiciones más favorables. Probablemente, este lugar había sido alguna vez un trastero que se había convertido para esos niños olvidados y no deseados. La atmósfera en la habitación era tranquila y tensa. No había ningún objeto que pudiera consolar a un niño, ni juguetes ni libros que pudieran alegrar a los pequeños. Allí reinaba el ambiente más triste y depresivo. Todo parecía aburrido e incómodo. Amanda tampoco entendía por qué de repente se sentía atraída por una de las niñas. Probablemente sintió en ella un alma gemela. La niña estaba tan sola y desamparada como Amanda. Nadie venía a visitarla, ni de día ni de noche. Quizás esta niña viene de un hogar de niños, pensó Amanda. Le preguntó a la enfermera cómo se llamaba y se enteró de que la niña se llamaba Lina. Lina es un nombre hermoso. Generalmente, en los hogares de niños, a los niños les daban nombres simples. Un nombre tan bonito como Lina solo podía ser dado por padres que amaban. ¿Tal vez les ha pasado algo? Quizás han muerto, pensó Amanda. Sentía el deseo de cuidar de Lina. A menudo se sentaba a su lado, le arreglaba el cabello, esparciéndolo sobre la almohada, le limpiaba el sudor de la frente y, a veces, le daba de beber agua tibia en sus manos juntas. Pero las enfermeras notaron esto y echaron a Amanda de la sala, diciéndole groseramente que se ocupara de sus asuntos y que no se metiera donde no la llamaban. Es extraño, pensó Amanda. Cuando ayudaba a otros niños, a las enfermeras no les importaba lo que hiciera. Pero aquí, de repente, había esa reacción. Amanda decidió observar más de cerca a Lina. Se había encariñado mucho con la niña, posiblemente porque le recordaba a alguien de su pasado. Amanda recordó la tragedia que había ocurrido con su padre. Una mujer, con engaños, le había robado toda su fortuna, privando a Amanda no solo de su patrimonio, sino también de su padre. Él había muerto. Amanda estaba embarazada en ese momento, pero se enteró de ello poco antes de la boda con Mark y decidió no decir nada, planeando sorprenderlo después de la boda. Pero tras la muerte de su padre vino la traición de Mark. Eso fue un golpe para ella. Amanda sufrió un colapso nervioso y se desmayó en plena calle. Cuando despertó en el hospital, los médicos le informaron que había perdido al bebé. Por ironía del destino, añadieron que podría haber tenido una niña, linda, de ojos azules. Amanda pensaba en dejar a su bebé, a pesar de su difícil situación y pobreza. Pero el médico dijo, probablemente, es mejor así. No hace falta criar a más niños sin hogar. Amanda estuvo a punto de golpearlo en la cara por esas palabras.
Después de ser dada de alta del hospital y de recuperar la compostura, comenzó a buscar trabajo, preferiblemente relacionado con niños. La culpabilidad por no haber podido salvar a su hijo la atormentaba. Quería simplemente ayudar a otros niños, darles el amor y la atención que no pudo ofrecer a su hija. Algunas mujeres, tras tragedias como estas, pierden el interés por los niños e incluso se despiden de sus trabajos en escuelas o guarderías. Pero Amanda era una persona diferente, la ira y el odio le eran ajenos. Se sentía aún más atraída por los niños, deseando rodear a cada uno con cuidado. Por esto, la llamaron Madre Teresa. Sin embargo, sabía que con su pequeño salario y su habitación alquilada en un piso compartido, la adopción era imposible. Nadie le daría un niño. Eres joven, puedes tener uno tú misma, le decían algunos. Pero Amanda no podía. Después de la traición, no podía soportar a los hombres, veía en cada uno un potencial traidor. Mark y su familia, a quienes conocía desde la infancia y consideraba casi como de la familia, la trataron con crueldad. Desde entonces, Amanda estaba segura de que no podría confiar en nadie más. Un día, le dio curiosidad qué tipo de familia tenía Lina. Al mirar la ficha de la niña, se sorprendió al descubrir que no había ningún dato en absoluto, ni sobre la madre, ni sobre el padre. De verdad es de un hogar de niños, pensó Amanda. Una vez, cuando la enfermera se dio la vuelta, Amanda volvió a entrar en la habitación de Lina. La niña estaba descubierta. Amanda arregló la manta, luego comenzó a ajustar la almohada, y de repente sintió como algo la pinchó en el dedo. ¿Qué es esto?, exclamó. Dios mío, eso es peligroso. Un dolor agudo atravesó su dedo, y todo se le nubló ante los ojos. Apenas pudo mantenerse en pie, pero entendía que era el efecto de un veneno. Amanda reconoció de inmediato los síntomas. Una vez, durante su tiempo de estudios en el extranjero, aprendió sobre esos venenos, se utilizaban para neutralizar a un oponente o perseguidor. Era suficiente sumergir un alfiler en un frasco de veneno y pinchar discretamente a la víctima. Por unos segundos, la persona perdía el conocimiento o sentía un fuerte mareo. A juzgar por lo que sintió Amanda, era ese mismo veneno. Pero ella era una adulta y pudo resistir. ¿Qué podría sucederle a una niña de 5 años? Ahora todo estaba claro. Ese veneno mantenía a Lina en un estado grave. Pero, ¿quién podría hacer algo así a una niña pequeña? ¿Quién podría atreverse a algo así? Es curioso, incluso el arma del crimen estaba justo a la mano, para no perder tiempo buscando o tropezando con ella. El delincuente simplemente había dejado el alfiler clavado en la almohada de la niña. Ella no era un espía y no iba a huir a ningún lado. De hecho, no podría. Entonces, ¿quién podría haber hecho esto? Claramente, alguien que podía entrar sin problemas en la habitación de la niña. Y eso era o bien la misma Lina o la enfermera. Amanda decidió que debía averiguar, cueste lo que cueste, quién le estaba haciendo esto a la niña y por qué. En ese momento, escuchó pasos en el pasillo que se acercaban a la habitación. Amanda notó una pequeña puerta, evidentemente, hacia un almacén o un trastero lleno de trastos. Se apresuró hacia allí y, afortunadamente, la puerta no estaba cerrada con llave. Amanda se deslizó rápidamente dentro y se quedó quieta, esperando. Si los pasos pasaban de largo, se iría. Y si no, tal vez tendría suerte y vería al villano. Por cierto, el lugar donde se escondió Amanda no era un trastero, sino un pequeño armario empotrado. En otros cuartos, en esos armarios se guardaban los utensilios, mopas, cubos,
escobas y palas. Amanda era una chica bastante delgada y esbelta, pero apenas cabía en ese armario. De repente, escuchó la conversación de dos mujeres. Una de ellas era enfermera, y la otra, por lo que parecía, no era ni doctora ni enfermera. «Estoy 100% segura», dijo la enfermera. «Aquí está la nueva dosis de veneno». «Acaba esto pronto», dijo la mujer. «Necesito deshacerme de esa pequeña». Entonces su padre estará en trance por la pérdida de su hija y firmará todos los documentos que necesito. Me convertiré en la única heredera y otro tonto perderá su fortuna en mi beneficio. Vaya, sospechaba que las madrastras podían ser malas, pero tanto, es la primera vez que lo veo, dijo la enfermera. Y yo no te pago para que hagas conjeturas, sino para que me ayudes a resolver mis problemas. Interrumpió la mujer a la enfermera. Yo no te debo nada. Respondió la enfermera. Solo prometieron, pero no pagaron. Así que, cuando paguen, entonces podrán dar órdenes. Oh, Dios, ¿cuánto se puede hablar? Exclamó la madrastra, metiéndose algo en la boca, como si acabara de comer. Ya te dije, recibiré la herencia y te pagaré todo. ¿Y cómo la recibiré si esa ratona sigue viva? Gritó la enfermera. Cuando paguen, entonces podrán dictar condiciones. Mientras tanto, estamos en igualdad de condiciones. Deja de comer esos caramelos o acabarás con diabetes y morirás sin haber pagado. La enfermera colocó el frasco con veneno en una estantería, lo disimuló hábilmente con otros frascos, y ambas mujeres salieron de la habitación, resonando el sonido de sus tacones en el suelo de azulejos del hospital. Amanda estaba sentada en su escondite, ni viva ni muerta. No puede ser. No puede ser que el destino la haya llevado a encontrarse con esa mujer repugnante, esa engañadora, estafadora que la había dejado sin padre y sin medios de subsistencia. Reconoció a Britney, y, según lo que decía a la enfermera y lo que estaban haciendo allí, los padres de Lina y Amanda no eran ni los primeros ni los últimos en ser víctimas de la insaciable bruja. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Qué podía presentar Amanda? No tenía pruebas. Y, sin duda, era Britney. No podía estar equivocada, y la principal prueba eran precisamente los caramelos. Amanda encontró en el suelo un envoltorio que había dejado aquella que simplemente adoraba los dulces y los devoraba sin parar. Sorprendentemente, no ganaba peso, podía comer 1 kilo en un día y al siguiente volver a comprar otro kilo y comérselo de nuevo. La chica desarmó cuidadosamente los frascos vacíos en la estantería y encontró precisamente aquel, sin ninguna etiqueta. Sin duda, era el frasco con veneno. ¡Qué idea tan divertida! Amanda salió corriendo hacia la tienda más cercana. Sabía con certeza que allí vendían los caramelos que tanto adoraba su madrastra. Compró un poco y pidió que los empaquetaran en una bonita caja. Luego, la chica tomó una jeringa y llenó esos caramelos con el veneno del frasco que acababa de encontrar. No tenía intención de hacerle daño a la pequeña, definitivamente no iba a permitir que eso sucediera. Amanda pegó una tarjeta de felicitación para Britney en la caja de caramelos y la envió con un mensajero a la dirección que estaba indicada en la historia clínica de Lina. Seguramente Britney vivía allí, ya que era el padre de Lina quien estaba en el punto de mira, había que apoderarse de su fortuna. Y, aunque la estafadora no estuviera allí, sabrían a quién entregar los caramelos. Sin la dosis diaria de veneno, Lina comenzó a recuperarse. Las enfermeras hicieron todo lo posible, e incluso alguien le echó un pseudo veneno en forma de solución salina a la comida de la niña. Nadie entendía lo que estaba sucediendo.
Ninguna de las enfermeras podía explicar este fenómeno. ¿Por qué Lina estaba consumiendo veneno? Era interesante darse cuenta de que todos lo sabían y nadie podía hacer nada. ¿Acaso podían decir que estaban envenenando a una niña? Y la niña se ponía cada vez más sana. Al final, los médicos se vieron obligados a informar al padre de la niña que ella estaba mejorando. Así fue como Amanda, prácticamente sin hacer nada, salvó a Lina. Ahora ya no había nada que le impidiera visitar a la niña en su habitación. Lina y Amanda se hicieron muy amigas. La niña le contó que, hace mucho tiempo, tan lejos que ya ni siquiera lo recuerda, tuvo una verdadera madre biológica. Pero luego ella se fue a algún lugar y nunca regresó. Su padre le había dicho que su mamá había volado al cielo, que ahora vivía allí y los miraba desde arriba, porque si no lloraría y habría lluvias. Bueno, sabes, le dijo la niña confidencialmente a Amanda, yo no creo en eso. Me he comportado muy bien un montón de veces. Y ha llovido casi toda la semana, así que mi mamá no tiene nada que ver con eso. Sé lo que le pasó, se murió. ¿Y quién te lo dijo? Preguntó Amanda. Me lo dijo mi madrastra, respondió la niña. Siempre me lo decía cuando papá no estaba en casa. Incluso me llevó a la tumba de mi mamá. Yo lo vi todo. ¡Qué horror!, dijo Amanda, pensando para sí misma que esa mujer era capaz de cosas mucho peores. Simplemente no digo nada para que él no se sienta mal, dijo la niña, y de repente le cayeron lágrimas de los ojos. Y para que ella no le haga nada a papá, la madrastra dijo que no debo decirle nada. Si no, lo enviará con mi mamá, y yo debo llamarla mamá. Me da asco, se quejó la niña. A Amanda, en sentido literal, se le erizaron los pelos por lo que estaba contando la niña. No era suficiente vengarse simplemente llenando los caramelos con veneno, que en el peor de los casos haría que un adulto pasara unos días en el baño o simplemente le causaría un leve malestar, como si tuviera un resfriado. Pronto llegó el padre de Lina. Cuando él entró en la habitación de su hija y sus miradas se encontraron con las de Amanda, ella casi se congeló, como si hubiera visto un fantasma. Los nombres de los padres no estaban anotados en la historia clínica de Lina, solo la dirección. Al parecer, esto se había hecho deliberadamente para que nadie pudiera adivinar de quién era hija. El padre de Lina era ese mismo Mark, el mismo joven con el que Amanda iba a casarse. Así es como se entrelazaron los destinos. Él la había echado de su casa cuando ella se quedó en la pobreza, y ella había salvado a su hija. Ahora Britney ya era su esposa. Cuando se casó con el padre de Amanda, la familia casi no se comunicaba. Mark sabía que el padre de Amanda estaba actuando de manera extraña, pero no había visto a su entonces prometida, que más tarde se convertiría en su esposa, la derrochadora. Nadie quería hablar con John en ese momento, y Amanda iba sola a la casa de su padre después de la ruptura de su compromiso. Mark se casó con otra chica rica, que le dio una hija, Lina. Mientras tanto, Amanda se había encerrado en sí misma por el dolor que la abrumaba. Así fue como, cuando Lina tenía 4 años, su madre tuvo un accidente y murió. Nadie se preocupó por averiguar por qué. Simplemente, una rica consentida no pudo controlar el volante y la descarada destructora de familias y derrochadora, que había obtenido toda la fortuna de John, se centró en una nueva víctima, el joven y atractivo Mark, que había quedado viudo de repente. Y todo habría estado bien si no fuera por su pequeña hija, que arruinaba todos los planes de Britney para conseguir una nueva herencia. Todos esos pensamientos se ensamblaron en la cabeza de Amanda como un rompecabezas cuando vio a Mark en la puerta de la habitación. ¿Tú?
Preguntó Mark, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Estoy cuidando de tu hija, respondió Amanda. ¿Por qué está en esta pocilga? Se indignó Mark. Porque tu esposa la puso aquí, dijo Amanda, y luego le contó a Mark la historia de la aguja y el frasco con veneno y lo que hizo con los caramelos. Era divertido cuando simplemente contaba esos eventos, incluso era un poco gracioso, pero daba mucha pena por la niña. Gracias, dijo Mark y de repente abrazó a Amanda. Te he echado de menos todo este tiempo. Amanda se dio la vuelta para que él no viera cómo una lágrima traidora corría por su mejilla. Solo ahora se dio cuenta plenamente de que todavía amaba a Mark. A pesar de lo que le había pasado, a pesar de su traición, lo amaba. Pero eso no le hacía sentir mejor. ¿Y si supieras de antemano que esta es mi hija? Preguntó de repente Mark. ¿La habrías ayudado? Amanda se giró bruscamente hacia él con indignación. ¿Cómo podía pensar algo así de ella? ¿Qué importa quién sea su padre? El niño no tiene la culpa de nada. Ayudaría a cualquier niño en esa situación, incluso al hijo de mi enemigo. ¿Y quién crees que es su padre? Supongo que piensas que soy un traidor y un miserable, preguntó de repente Mark, al ver las lágrimas de Amanda, que apenas se habían secado. No, no lo sé, dudó Amanda. Simplemente ya no recuerdo nada, absolutamente nada. Mark se sorprendió. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que escuche de ti? Que todavía te amo. Amanda se enojó de verdad. Te sigo amando, muchísimo. Pero también te odio con la misma intensidad, ¿entiendes? Me echaste por tu culpa. Acabo de perder a mi padre, he perdido a un hijo. Amanda gritó esto y se detuvo. Se había prometido a sí misma nunca decirle a nadie que había tenido ese aborto espontáneo. Quería borrar esos horribles días de su memoria, pensar que nada de eso había sucedido y que toda esta historia había sido solo un mal sueño. Pero no, el destino, en su crueldad, decidió enfrentarla de nuevo con Mark y recordarle esos eventos que había estado tratando de olvidar con tanto esfuerzo. La malvada fortuna decidió abrir esa herida en el corazón de Amanda, que ya estaba bastante mal sanada. ¿Qué hijo? Preguntó Mark. Antes de la boda supe que estaba embarazada. Quería hacerte una sorpresa y contártelo después de la boda, pero mi padre murió, y tú me echaste a la calle. Perdí a nuestro hijo. Los médicos dijeron que iba a ser una niña, una rubia de ojos azules, como tu hija. Amanda ya no pudo contenerse y comenzó a llorar. Si tan solo lo supieras. Si tan solo lo supiera, exclamó Mark, todo sería diferente, completamente diferente. Buscando apoyo, se apoyó contra la pared y se agachó. Mark se sostenía la cabeza con las manos, metiendo los dedos en su cabello, y gemía suavemente. Lo que acababa de enterarse de su prometida lo había impactado profundamente y le causaba un dolor en el alma. Ella se acercó a él y le tocó suavemente la cabeza. Lo hacía antes, solo le acariciaba el cabello entre los dedos. Nada habría cambiado, todo seguiría igual, dijo ella. Te perdoné hace tiempo, si eso te alivia. Amanda se dirigió a la puerta para salir de la habitación. Ahora Lynn estaría en buenas manos. Si Mark no era un tonto, no dejaría que Britney se acercara a su hija ni a él. Espera, dijo Mark. No te dejé ni te eché. Más bien, no fue así como lo hice, pero me obligaron, ¿entiendes? Simplemente me obligaron. ¿Quién pudo obligarte? Eres un hombre adulto, Mark. Mi padre, dijo Mark.
Temía que después de la muerte de tu padre, tú te convirtieras en la jefa de la empresa y exigirías la fusión de la que se había hablado. Entiendo, dijo Amanda, decepcionada. Y el pequeño niño escuchó a papá. Bueno, ¿qué hay de confuso? Solo que ustedes no sabían que, según el contrato matrimonial, todo ya le pertenece a mi madrastra. ¿Quién podría saber eso?, replicó Mark. ¿Y sabes quién es realmente mi madrastra?, preguntó Amanda. No. ¿Y qué tiene que ver eso?, no entendió Mark. Que Britney ahora es tu esposa. Ahora ella está tras tu herencia y casi mata a tu hija. Así que tengas una agradable vida familiar, dijo Amanda, preparándose para irse. No te vayas. Escuchó una voz infantil delicada. Lina se había despertado de sus conversaciones. Quiero que tú seas mi segunda mamá, dijo la niña. Amanda corrió hacia la cama de Lina, la levantó en brazos y comenzó a abrazarla y a llenarla de besos. Por supuesto, querida. Yo seré tu mamá. Mark llevó a su hija de vuelta a casa desde ese lugar horrible y contrató a los mejores médicos para ella. Amanda aceptó quedarse con Lina. La cantidad de veneno en los dulces, aunque no era mortal, hizo que Britney acabara en el hospital por intoxicación. Allí fue detenida y se le notificó que Mark estaba solicitando el divorcio. Después de una investigación minuciosa, Britney fue enviada a prisión por fraude y causar daño grave a la salud. Por supuesto, fue despojada de todos los derechos sobre los bienes que debían pertenecer a Mark. Después de su padre, ella recuperó su riqueza, ya no tenía que vivir en un departamento compartido, podía regresar tranquilamente a su propia casa, donde vivía con su padre. Pero Amanda no quiso hacerlo. Puso la casa a la venta. No se puede entrar dos veces en el mismo río. Había demasiados recuerdos en esa casa y no podría vivir allí. Sufriría por los recuerdos y la nostalgia de comprender que nunca volvería a ser como antes. Amanda decidió quedarse con Lina. Recuperó su riqueza, estatus y posición, y en la figura de Lina recuperó al hijo que había perdido entonces. Aún en el hospital, le dijo a Mark que lo había perdonado desde hace tiempo, pero eso no significaba que hubiera olvidado. Él tuvo que dedicar bastante tiempo para que Amanda lo aceptara de nuevo y pudiera confiar en él. En gran medida, esto fue posible gracias a Lina. Amanda vio cómo Mark trataba a su hija y entendió que, a pesar de todos sus defectos, era un muy buen padre. Amanda se dio 2 años después de esos eventos, y ella y Mark se casaron. Su boda fue bastante modesta para personas de su posición y estatus, pero eso no disminuyó su felicidad. Y 1 año después de la boda, Amanda dio a luz a un niño. Decidieron llamarlo en honor a su padre, John. Así es como el amor y el perdón, un corazón bondadoso y buenas acciones pueden obrar maravillas. Siempre hay que dejar en el corazón al menos un pequeño trozo de bondad y dar a las personas una oportunidad de redimirse, especialmente si ellas mismas buscan hacerlo.